¿Qué tal, hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos siguen ya de distintos lugares? Ha llegado la hora, cuando son las 7 en punto, en nuestro nuevo horario de verano. Pareciera que fuera tan temprano. Mi esposa me decía, podríamos ir más tarde, pero por ahora vamos a mantener este horario. Puede ser que más allá podamos modificarlo, pero por ahora vamos en este horario. Y yo quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes, decirles bendiciones, hermanos, hermanas, y que este culto sea especial. Que este culto en muchos pueda marcar un antes y un después. Que este culto, tu vida no sea la misma después que este culto haya terminado. Y que tú puedas testimoniar y decir, después del culto, el Señor ha hecho algo especial en mi vida. Así que sean todos bienvenidos, bienvenidas, los que nos siguen aquí en Collipulli, porque estamos desde Collipulli, nuestra casa está en Collipulli, 9ª región de la Araucanía, en nuestro país de Chile. Y los que nos siguen aquí en otros lugares de nuestro país y también más allá de la frontera de nuestro país, gracias por seguirnos. Y siempre les pedimos que esta bendición usted pueda ser parte de expandirla. ¿Y cómo expandirla? Compartiendo, pinchando, compartir, y entonces usted amplía este culto a tantos más para que sean también bendecidos. Así que, hermano, comparta pues este culto con sus contactos, con sus familiares, con sus amigos. Estoy seguro que en este día Dios quiere obrar, hacer algo especial en su vida. No lo haremos nosotros, lo hará Dios en tu vida. Y por eso hemos orado en este tiempo, y por eso vamos a orar ahora, para que Dios haga algo especial en tu vida. Yo quiero que mi esposa pueda saludarles, y luego de saludarles vamos a tener un tiempo de oración que ella misma nos va a dirigir. Bueno, en esta hora, de acá de nuestro hogar, queremos saludarle a cada uno de ustedes que ya están conectados. Saludamos a nuestra hermana Maribel Montalvo desde Puerto Rico, que nos saluda. Que Dios la bendiga, hermana Maribel, y también Dios la use a usted para compartir con otros esta bendición. Así que saludamos a todos los que están ya conectados y deseamos que este culto, que lo haremos junto a ustedes, porque sabemos que ustedes estarán orando por nosotros en este momento cuando estemos realizando este culto, y para que sea de bendición para el necesitado. Hay hogares donde hay tristeza, hay hogares donde hay enfermedades, hay hogares donde hay necesidad, y que el Señor sea supliendo todo aquello. Amén. Mientras se realice este culto, que podamos estar también en nuestro pensamiento, sea de interceder para que este culto sea de bendición a esa familia. Amén. Así que estamos contentos de verles ya conectados, y lo único que queremos es que el nombre del Señor sea exaltado. Amén. Vamos a tener un momento de oración para pedir también la dirección al Señor. Amén. Oremos. Padre Celestial, le damos muchas gracias en esta hora porque podemos, Dios, conectarnos con usted, Señor, en primer lugar, Dios mío, sabiendo que usted está con nosotros, que usted está con cada uno de mis hermanos que están conectados, con cada familia, Señor. Queremos, Padre, que usted tome dominio de nuestra mente, nuestro pensamiento, de todo nuestro ser, Señor Jesús, y de cada uno de mis hermanos, Dios, y que usted nos use en esta tarde para la honra y la gloria de su santo nombre. Queremos, Señor, que su palabra, Señor, que es la que cambia, que es la que transforma, que es el Señor la que produce el efecto cuando llegue al corazón de cada una de las personas, Señor. Queremos que su palabra sea bendición, Dios, en esta tarde. Padre Santo, oramos
oramos, Señor, por todo lo que se va a hacer. Amén. Padre, ponemos todo, Señor, en sus manos, Dios, Amén. desde el principio hasta el final, Señor Amén. Jesús. Sí, que Señor. todo lo que se haga, usted se pueda agradar de ello, Dios. Amén. Úsanos, Dios amado, como unos instrumentos en sus manos. Se lo Amén. pedimos en esta hora a usted, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a cantar un himno y ese himno es el 188 y dice: guíame, oh Salvador. Guíame, oh Salvador, por la vía de salud. A tu lado no hay temor, solo hay gozo, paz, quietud. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. No me dejes, oh Señor, mientras en el mundo esté, y haz que brille sin temor, do feliz por fin seré. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. Tú de mi alma salvación, en la ruda tempestad, al venir la tentación, dame ayuda por piedad. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. Preciosa alabanza, ¿cierto? Dice de su coro: Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. Y así es, si Amén. nos dejamos guiar por el Señor, vamos a ser vencedores. Amén, así es. Quiero leer una lectura de la Biblia que va a estar proyectada igual, pero si usted quiere buscarla, está en el capítulo 5 de San Juan, desde los versos 2 al 12. Y quiero decirle que esta lectura la vamos a usar también junto a otras en la meditación de un momento más. Así que si usted quiere buscar su Biblia, manténgala abierta después que la leamos en San Juan capítulo 5, versículos 2 al 12, que dice de la siguiente manera la santa palabra de Dios. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos,
ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Una palabra que en un momento más vamos a tener un tiempo meditando en ella. Pero no la pierda en su mente. No la pierda, si usted tiene la Biblia, no la pierda. Porque es una palabra que Dios quiere usarla en esta tarde para obrar un cambio en su vida. Y como decíamos al inicio, que después de este culto usted diga: algo hizo Dios en este momento. Lo deseamos con todo nuestro corazón, que Dios haga una obra tan grande que yo no tengo idea, porque la obra no la hace mi esposa, ni quien les habla, ni nadie humanamente hablando. La obra solo la hace Dios. Así que espera en Dios. Vamos a orar a continuación. Mi esposa, ella va a tener un tiempo de... Perdón, no es mi esposa la que va a orar hoy día. Acostumbrado que mi esposa siempre es la que ora. No, tenemos nuestra hermana Anita Monteiro, que preparó esta oración maravillosa. Y ella lo hizo con todo su corazón y esta oración pues la vamos a apoyar todos con nuestro amén. Así que le invito a orar a esta hora apoyando la oración de nuestra querida Anita. Amén. Amén, Jehová Dios, por estar en este momento delante de su presencia. Agradecida, Señor, por este día ya de septiembre, 9 de septiembre, Señor, donde ha sido un día maravilloso, Señor, donde nos podemos gozar desde temprano, Señor, con su palabra y en la escuela dominical, como también este otro encuentro que tuvimos con las otras iglesias. Gracias, Señor, porque usted nos enseña que tenemos que tener la armadura suya, esa armadura para poder, Señor amado, cada día estar firme,
con todas estas cosas que están pasando, oh Dios amado, que usted sea nuestro guía, nuestro ayudador, Señor. Gracias, oh Padre eterno, porque también podemos decirle como aquel leproso, si usted quiere, Señor, aquí va tutti frutti, Señor, de peticiones, Padre amado. Cuántas peticiones tenemos, pero ¿sabéis cuántas gratitudes, Señor? Cuántas oraciones respondidas, Padre amado, que usted ha tenido para con nosotros. Señor, en forma especial le pedimos por los niños, Señor, que no han podido estar ahí en la escuela dominical, Señor, pero usted sea bendiciéndoles, Señor, ayudándoles, y que puedan colectarse para aprender, Señor, con la sabiduría que tiene nuestro pastor para enseñarles. Gracias, Señor, por los varones de nuestra escuela dominical, Señor. Gracias por los jóvenes, aunque poquito, Señor, pero usted nunca ha trabajado con hartos, Señor. Así que gracias, Señor. Gracias por los niños que nacieron este año, Señor, por los hermosos nombres que les pusieron, Señor, nombres bíblicos, Señor, por aquellos que estuvieron en incubadora, Señor, y que pudieron ya salir, Señor, y estar disfrutando con su familia allí, Señor. ¿Cómo no pedirle por nuestro pastor Iturra, Señor, y su familia? Por nuestro hermano Pedrito, su esposa, Señor, las pruebas que ha pasado este tiempo, también por su nieta, Señor, por cada uno de ellos, Señor. También le doy gracias por la familia Salazar, Señor, por sus hijos, por sus nietos y por sus bisnietos, Señor, como ya se llega a la 4ª generación. Clamamos también, Señor, por nuestro hermano Claudio, nuestra hermana, Señor amado, Jessica, por su hija Melissa, Señor, que usted les ayude, Padre amado. Hay tanta necesidad, mi Dios, cada día en los matrimonios, especialmente, Señor, esos matrimonios jóvenes, Señor, usted sea ayudándoles, Padre bendito. Ayúdeles, Señor, ayude a nuestros hermanos de la población Serenés, Señor, de los hermanos de Mulchen. Mi Dios, ellos han tenido cada vez peticiones delante de su presencia, como a la vez gratitudes, Señor. Gracias, Señor, por ello. Gracias por ese hermano, Señor, que se cayó, Señor, porque usted dice, bástate mi gracia, Señor, cuando le pedimos, Señor, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dolores. Señor, gracias por ello, gracias por su palabra, Señor. Gracias por nuestra hermana Rodelyn, Señor amado, por las peticiones que ella ha hecho también, por nuestro hermano Gonzalo y su familia, Señor, y que están disfrutando de sus nietos allí. Las peticiones que tuvo Ernesto, Señor, con Erika, que usted también les ha respondido. Señor, y cómo no orar por nuestra región. Cómo no orar por nuestra región, Señor. Cómo no pedirle por las autoridades, Señor. Cómo no pedirle por su pueblo de Palestina, Señor, todo aquello que va incluido, Señor. Bendito Dios, que usted sea teniendo misericordia. Gracias, Señor, también porque, Señor, la familia Peña ha pasado por pruebas, Señor, por esta pérdida. Que usted sea ayudando a nuestra hermana Gloria, Señor, y su familia. Como a la vez, Señor, nuestro hermano Víctor Canales, Señor, ayúdele también, Padre bendito, en estas pruebas que estado pasando. Señor, y cómo no agradecerles por lo que han cooperado, por las canastas, Señor. Qué rico, Señor, que se pueden entregar a aquellos que lo necesitan, mi Dios. Gracias también por los pastores, por la gratitud de Lely que ha dado, Señor amado, este tiempo, por Raúl, por Tella, por Gladys, por Cristian, todo ese núcleo familiar, Señor, que son mis cuñados, mis cuñadas, mis sobrinos, mi Dios. Usted también sea ayudándoles, Señor. ¿Cómo no pedirles por la familia en este tiempo, Señor, por los hogares, que haya paz, que haya perdón, que seamos, Señor amado, manso y humilde, como dice su palabra, Señor, que nos amemos, Señor, porque es lo que usted quiere, Señor, que andemos en sus caminos y que podamos, Señor amado, recibir esas promesas. Por eso le damos gracias, Señor. Usted sea bendiciendo nuestras familias, mi Dios, donde hay dificultades, donde hay problemas, Señor, donde, Señor, a veces se hace difícil. Padre bendito, allí su palabra dice que 2 estarán moliendo en un molino, 2 estarán durmiendo muy tranquilos. Señor, ayúdenos, mi Dios. Allí estaban las vírgenes, Señor, las prudentes, Señor,
y las insensibles, mi Dios. No los haga insensibles, Padre eterno. Queremos irlos delante de su presencia y queremos que toda nuestra familia, mi Dios, nuestros nietos, nuestros hijos, nuestras nueras, nuestros yernos, Señor, todos vayan, Señor, a estar el encuentro con usted. Y para ello, Señor, tenemos que ser obedientes. Tenemos que estar, Señor, en su palabra. Estar aprendiendo cada día, Señor, porque tenemos que prepararlo. No es necesario velar, Señor, estar toda la noche despierto, sino que recordarnos, Señor, que usted es el Rey de Reyes, que usted es el Señor de señores y Hacedor de todo, Señor amado. Muchas gracias por este momento y cada una de mis hermanitas que están conectadas, Señor, y que han, Señor amado, teniendo en su corazón para gratitud para con usted, Señor. Peticiones para con usted, y cuantas se quedan en nuestro corazón, Señor, usted sea bendiciéndolo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, gracias Anita por llevar esta oración de gratitud, de peticiones ante la presencia de Dios. Y gracias a Dios principalmente porque Él inclina su oído para escucharnos. Así que gracias, hermana Anita, y gracias a todos los hermanos que apoyamos esta oración de gratitud y de peticiones. Probablemente usted tiene alguna petición y le pedimos que en los comentarios usted la anote para que de esta manera tomemos nota de su petición. Sacamos un boletín de oración todas las semanas. Y en ese boletín de oración anotamos las peticiones de ustedes. Así que anote su petición y durante la semana estaremos orando por cada una de ellas. Vamos a escuchar cantar. Hay una hermosa canción que el matrimonio de Rodelin y Gonzalo, nuestros hermanos, han preparado en esta tarde para el Señor. Deleites escuchándolos. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes todo era amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso
Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Era la canción que escuchábamos de nuestros hermanos Gonzalo y Rodri. Qué tremendo mensaje. Esa era la condición de muchos de los que hoy día tenemos a Cristo, de los que hoy día gustamos la salvación del Señor. Y es la condición tuya, estimado amigo, amiga, hermano descarriado, alejado, es la condición tuya. Solo Cristo te da amor verdadero cuando nadie verdaderamente te puede dar amor. Hay un himno que está en nuestros himnarios que mi esposa lo va a anunciar y que vamos a cantar a continuación. Bueno, es el número 142. Dice, más como Cristo. Medite en la letra. Amén. Es una preciosa letra. Vaya meditando a medida que vayamos cantando. Medite lo que le está diciendo. Más como Cristo siempre anhelo ser, más manso, humilde y fiel a mi deber, más celo en tu obra y amor a tu verdad, más consagrado a tu santa voluntad. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Más como Cristo, esta es mi oración. Más gracia y fuerza, más resignación, más noble esfuerzo, su reino en proclamar, más pecadores al Salvador llevar. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Más como Cristo quiero aquí andar, más de su amor a los demás mostrar, más abnegado cual mi Señor vivir, más como Cristo leal hasta el morir. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Más como Cristo, ese es el deseo que el Señor tiene de usted, hermano, y de mí, que nos parezcamos más a Jesús en este tiempo final que estamos viviendo. Eso es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Quisiéramos a continuación dar algunos anuncios importantes que usted debe saber. Y lo primero es nuestro plan de trabajo de la semana. Todos los días tenemos actividad y las actividades de lunes a sábado son a las 20 horas y el día domingo a las 11:30 el programa de los niños y a las 7 de la tarde nuestro culto como el día de hoy. Pero mañana, lunes, martes y miércoles
Nuestro culto es por la aplicación Zoom y es especialmente de oración. Por eso es que a usted le invitamos, hermano, hermana, a que pueda escribir en los comentarios sus peticiones para poderlas considerar en los cultos que tenemos lunes, martes, miércoles, el jueves, el sábado y el domingo. Y también, por supuesto, que sacamos un boletín y en nuestras oraciones personales siempre la vamos a estar teniendo muy presente. También queremos seguir avisándole que nuestra escuela bíblica Berea, nuestra EVIB, está pronto a comenzar. El miércoles 23 comenzamos con la primera materia y esta materia habla de doctrinas básicas de la Biblia. Y esta primera materia va a ser online, es decir, va a ser a través de la aplicación Zoom. Así que, hermano, hermana, en WhatsApp de nuestra iglesia y de Bulchen y en Facebook de nuestra iglesia, Asin Collipulli, está el formulario de inscripción. Inscríbase, es lo más importante inscribirse, porque a los que se inscriban en algún momento muy prontamente ya les estaremos enviando el primer paquete de materiales para que usted ya lo tenga y si puede imprimirlo, lo pueda imprimir para que de esa manera usted tenga el material que vamos a usar en esta materia que vamos a estar estudiando en nuestra escuela. Así que bienvenidos a la Escuela Bíblica Berea. Y si usted es de otro lugar, pues estudie la palabra, le invitamos. No importa de dónde sea, como es online, y si usted ha bajado la aplicación Zoom, usted está dado para estudiar. Así que bienvenido, bienvenida, hermano, hermana, para estudiar la bendita y poderosa palabra de Dios. Vamos a cantar 4 coros. Y luego de cantar 4 coros, vamos a ir a la reflexión de la palabra. El primer coro es Mi Dios es tan grande. Yo quiero en esta tarde hablar de un Dios grande. El segundo coro es Jesús está pasando por aquí, por allí, por tu casa, por donde tú estás. Jesús está pasando. Tercer coro habla de un milagro de sanidad en un general cuando éste se sumerge en las aguas. Y este coro se llama Las aguas del río del Jordán. Y el cuarto coro, que a mí personalmente me gusta mucho, si mi Dios es real, ¿quién me da la vida? Si mi Dios no es real, ¿quién me consuela? Entonces, ¿quién me acompaña? ¿Quién me ayuda? Yo quiero decirle a usted que tengo un Dios real. El primer coro entonces es Mi Dios es tan grande. Sí, tenemos un Dios demasiado grande. Mi Dios es tan grande, fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Mi Dios es tan grande, fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Las montañas son de Él, los valles y el mar, las estrellas, las flores también. Mi Dios es tan grande, fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Amén. Mi Dios es tan grande, fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Mi Dios es tan grande, fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Las montañas son de Él, los valles y el mar, las
las estrellas, las flores también. Y Dios es tan grande, fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Si estuviéramos en nuestra casa de oración, habría un fuerte amén, porque nuestro Dios es grande. Y el otro es, Jesús está pasando por aquí, por donde usted está. Jesús está pasando, no está solo. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. ¿Lo cree, hermano? Amigo, digámoslo una vez más. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Amén, sí. Jesús está pasando por aquí. Ahora vamos a cantar las aguas del río del Jordán. Las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Y si tú vienes a la sangre, la sangre, la sangre de Cristo te puede limpiar. Y si tú vienes a la sangre, la sangre, la sangre de Cristo te puede limpiar. Las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Y si tú vienes a la sangre, la sangre, la sangre de Cristo te puede limpiar. Y si tú vienes a la sangre, la sangre, la sangre de Cristo te puede limpiar. Amén, gloria a Dios. Y el último es, si mi Dios no es real, ¿quién me da la vida? Si mi Dios no es real, ¿quién me contesta la oración? Si mi Dios no es real, ¿quién me bendice? Y solo podemos decir, yo sé que Él vive hoy. Vive hoy. Amén. Si mi Dios no es real, ¿quién me da la vida? Si mi Dios no es real, ¿quién contesta la oración? Si mi Dios no es real, ¿quién me bendice?
Si mi Dios no es real, ¿quién me bendice? Yo sé que Él vive hoy, vive hoy, vive hoy. Si no lo sabía, apréndaselo. Si mi Dios no es real, ¿quién me da la vida? Si mi Dios no es real, ¿quién contesta mi oración? Si mi Dios no es real, ¿quién me bendice? Yo sé que Él vive hoy, vive hoy, vive hoy. Si mi Dios no es real, ¿quién me bendice? Yo sé que Él vive hoy, vive hoy, vive hoy. Amén. Si mi Dios no es real, si no fuera real, ¿quién nos bendice? ¿Quién nos da la vida? ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos protege? ¿Quién nos da el alimento? ¿Quién nos da todo lo que tenemos alrededor? Nuestra familia. ¿Quién nos cuida? Solamente el Señor. Y eso nos muestra que Él es real. Aleluya. Te damos gracias al Señor por esta preciosa alabanza también que hemos cantado en esta hora. Y preparemos nuestros corazones para recibir su palabra. ¿Qué nos va a decir el Señor hoy día? Así que queremos que ustedes también se preparen allí en sus hogares y a escuchar la palabra del Señor, y que el Señor afine nuestros oídos y prepare el corazón, como les decía, para que estemos dispuestos a aceptar la palabra y también ponerla por obra cuando nosotros la necesitemos. Vamos a orar al Señor mientras yo busco una cita bíblica acá. Vamos a orar al Señor para que Dios en esta hora pueda hablarnos fuertemente a nuestras vidas. Amado Señor, te damos gracias porque no solo podemos cantar de un Dios real, sino que podemos vivir ese Dios real. Tú eres real, Señor. Gracias. Gracias por tu poder. Gracias porque tú, Señor, te deleitas en nuestras vidas. En esta hora, Señor, queremos pedir que a través de tu palabra en esta tarde tú nos hables, tú nos enseñes, si es necesario nos corrijas, pero que a través de tu palabra en esta tarde, Señor, tú hagas una obra tan grande en las personas, en aquel que está abatido, en aquel que está triste, en aquel que está depresivo o depresiva, en aquel que está enfermo o enferma. Tú hagas una obra tan grande, Señor. Sí, papito. Y toda la gloria, todo el honor es solo para ti a esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el Salmo capítulo 31, versículo 15, quiero leer solo la primera parte, la primera frase, el primer renglón. Dice: en tu mano están mis tiempos.
En otra versión, la Biblia de las Américas, dice, en tu mano están mis años. La Biblia 60, en tu mano están mis tiempos. Y yo quisiera hablar del tiempo, de los años. Yo hice un cálculo hace un rato atrás con mi calculadora del celular y saqué la siguiente conclusión, que yo he vivido en el tiempo 60 años, he vivido 720 meses, he vivido 3.240 semanas, he vivido 21.600 días, he vivido 518.400 horas y minutos. A ver si lo sé decir. He vivido 31.104.000 minutos. Y los segundos no me lo pudo dar la calculadora. Estos son mis tiempos. Y el salmista dice, en tu mano están mis tiempos. Es decir, en tu mano están mis años, en tu mano están mis 60 años, mis 720 meses, mis 3.240 semanas, mis 21.600 días, mis 518.400 horas y minutos, 31 millones de minutos. Ya le dije que yo tengo 60 años. Usted puede sacar la cuenta por los años que usted tiene. Quiero hablar de dos tiempos. En la Biblia se mencionan dos tiempos. Uno es el tiempo Cronos. El tiempo Cronos tiene que ver con esta cosa que usamos en la muñeca. De ahí viene la palabra cronograma, de ahí viene la palabra cronología, de ahí viene la palabra cronómetro. Y cuando yo saqué mis cuentas de semanas, de meses, de minutos, de horas, estoy usando el tiempo Cronos. El tiempo que da el reloj, el tiempo del cronómetro, el tiempo de los cronogramas. ¿Cuántas semanas tiene usted, hermano, hermana, amigo, amiga? ¿Cuántos minutos Dios le ha dado? Ese es el tiempo Cronos. Es el tiempo que podemos medir por el reloj. A veces, ante lo que vivimos, podemos llegar a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Por qué en 60 años Dios no me ha respondido alguna petición? Yo no sé cuántos años tienes tú, hermano, hermana. Pero a lo mejor has pensado, ¿por qué en toda tu vida, en el Cronos, Dios no te ha respondido? Y has llegado a conclusión, a lo mejor, y has llegado a decir, yo estoy fuera de la mirada de Dios. Y nos preguntamos si está con nosotros, si Él está conmigo, ¿por qué se demora en actuar? Otras veces nos conformamos
en vivir renunciando a los sueños, porque simplemente llegamos a la conclusión de que son muy grandes y nosotros muy pequeños. Pero queridos, Dios tiene el gobierno de todas las cosas. Y Él es todopoderoso para hacer su voluntad. Y por eso he tomado este texto del Salmo 31, donde el salmista dice: en tu mano están mis tiempos, mis 60 años, mis 1240 semanas están en tus manos. Dios es el Señor. Escúchenme. Dios es el Señor y dueño de todo, de todo. Y Él tiene el dominio sobre los tiempos. La palabra tiempos del hebreo se traduce período, tiempo determinado, propicio o apropiado. Podemos decir que se refiere a un tiempo diseñado por las manos del arquitecto divino en el cumplimiento de sus propósitos. Él tiene, nuestro Dios, arquitecto divino, Él tiene el gobierno sobre los tiempos de los hombres. Y cuando digo hombres me refiero indistintamente hombres y mujeres. Nuestro Dios en la Biblia es llamado el Dios eterno. Eterno o eternidad en el hebreo. El tiempo está contenido en la eternidad, como en algo de donde recibe su ser y la unidad. La eternidad es la que fundamenta el tiempo. La fuente desde donde este maná incesantemente, donde mana incesantemente y le da sentido. Eso es la eternidad, es la totalidad. Dios tiene el gobierno de todas las cosas. Nada se le escapa. No hay detalles. Nada lo toma por sorpresa. Él tiene los tiempos. Dios tiene el gobierno de todas las cosas. Por eso tengamos presente, hermano, hermana, amigo, amiga, que todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. En el griego bíblico, los términos más usados para tiempo, ya le mencioné, cronos, que tiene que ver con el reloj. Pero el otro tiempo que vemos en la Biblia es el kairos. El kairos. Y quisiera que veamos el significado de kairos, pero quisiera redundar un poquito en el cronos. El cronos, ya dijimos, es un lapso de tiempo. Es duración de tiempo. Es la raíz de la palabra cronómetro y sus derivados. Es hablar del tiempo terrenal que se puede medir. Yo he vivido 21.600 días. Se puede medir todos los días que yo he vivido. Ese es el cronos. Dios estableció con la creación del sol, la luna y las estrellas para medir los tiempos terrenales. Por eso, las unidades de tiempo hoy día son milenio, siglo, año, mes, día, hora, minuto, segundo y décima de segundo.
es el tiempo del hombre. Pero permítame ahora decirle lo que es kairos. Es medida correcta. Es ocasión, es periodo definido, tiempo oportuno, tiempo favorable, momento señalado y preciso. Hay una diferencia entre el kairos y el cronos. Es que el cronos marca cantidad y kairos marca calidad. Cronos marca cantidad y kairos marca calidad. Kairos es el tiempo oportuno y diseñado desde el cielo, donde Dios interviene en la vida de los hombres de una manera sobrenatural y poderosa. Es el tiempo diseñado en el cielo, que se manifiesta en la tierra para bendición de los hombres. Ese es el kairos. Ese es el tiempo de Dios. El kairos del Señor que tanto bien nos hace y que de pronto no lo tenemos o no lo entendemos y decimos: Dios se ha olvidado, Dios está lejos, Dios ya no me escucha. En el tiempo cronos de los hombres podemos concluir a veces que Dios está tardando con cierta respuesta o milagro. Pero Dios sabe qué, cuándo y cómo lo hace. Por ejemplo, María, la hermana de Lázaro, dijo a Jesús las siguientes palabras: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y luego Marta, la otra hermana, le dijo: Señor, hiede ya, porque lleva 4 días. Pero Jesús dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Marta y María están sacando cuentas con el reloj. ¿Por qué Jesús llegó tan tarde? ¿Por qué Jesús no vino cuando le avisamos que Lázaro estaba grave? Si Jesús hubiera venido ahí, era la conclusión de ellas, Lázaro no estaría en la tumba. Y cuando Jesús llega después de 4 días, Marta le dice: Señor, lleva 4 días, ahí está el cronos, lleva 4 días ya en la tumba. Pero Jesús, que es el kairos, simplemente le dice: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y Jesús pregunta: ¿dónde le pusieron? Jesús sabía, no era necesario, pero igual en mente hizo la pregunta. Y cuando estaba frente a frente al muerto que ya hedía, Jesús simplemente, como kairos, llama a Lázaro y le dice: ven fuera. Mis queridos hermanos y amigos, quizás tú te has desilusionado, quizás tú has sacado la cuenta: tengo tanta vida, tengo tantos años, tengo tantas semanas, meses. Yo te saqué la cuenta de mi vida. Tú puedes sacar la tuya, usar la calculadora. He tenido tantos minutos y tanto que se ha demorado el Señor en responderme. Queridos hermanos, los milagros
o intervenciones divinas, escúchame bien, no ocurren cuando queremos o esperamos. Te lo repito, los milagros de Dios o las intervenciones divinas no ocurren cuando queremos o esperamos, sino que ocurren en el Kairos, es decir, ocurren en el tiempo de Dios. Marta y María quería que el milagro, la intervención divina, ocurriera antes que Lázaro muriera. Por eso le avisan a Jesús. Sin embargo, Jesús tenía otras cosas que atender y vino no cuando Marta y María querían que viniera, sino que vino en el tiempo Kairos. ¿Entiende, hermano, hermana? En el tiempo de Dios. Tú mides el tiempo con el reloj. Y tú dices, yo quisiera que ahora, en media hora más, en una hora más, o en esta semana, Dios se manifieste, Dios se revele a mi vida. Pero Dios no va a hacer milagros ni va a hacer ninguna intervención divina cuando tú lo quieras o lo esperes, sino que Él lo va a hacer en el tiempo de Él, y ese es el tiempo Kairos. ¿Qué nos queda, hermano, hermana, amigo, amiga, mientras el Kairos de Dios llega a tu vida? Confiar en Él, esperar en Él. Hace un rato atrás leímos una lectura que está en San Juan capítulo 5, versículos 2 al 12. Y esta lectura habla de un hombre paralítico que llevaba 38 años. Paralítico. Él escuchó hablar de Betesda. Y escuchó que cuando el agua se movía, el primero que se lanzaba a las aguas era sano. Este hombre llevaba 38 años. Yo le saqué la cuenta a este hombre de meses, semana. Llevaba 456 meses. Llevaba 2052 semanas. Llevaba 13.870 días. Llevaba 332.880 horas. Y llevaba más de 19 millones de minutos esperando. Él pensaba que alguien podría ayudarle para lanzarse a las aguas cuando se movieran en aquel estanque o en aquella piscina. 38 años. No son pocos. 38 años que este hombre vivía de la caridad pública. 38 años que este hombre necesitaba de otros que lo movilizaran. Seguro que alguien lo trajo a esa piscina, a ese estanque. 38 años que este hombre causaba lástima, causaba pena. 38 años que su familia estaba sufriendo. No sabemos la historia de este hombre, si sus padres lo cuidaban u otros familiares. Pero él era un hombre paralítico desde que nació. Oh, el Cronos, 38 años. 38 años esperando el toque de Dios. 38 años que alguien se apiadara. Se llenó de confusión pensando que en el estanque de Siloé estaba la solución, en el estanque de Betesda, quiero decir.
Cuando de repente en ese mismo estanque Jesús lo vio acostado y supo que ya hacía mucho tiempo que estaba allí. Y Jesús a los 38 años viene y le dice: ¿quieres ser sano? Oh, aleluya. ¿Cuántos años llevas tú, hermano, hermana, amigo, amiga, esperando el tiempo de Dios, el Kairos, el Cronos tuyo? Ha pasado y ha pasado. Pasan las horas, pasan los minutos, pasan los meses, los años. ¿Y cuándo llegará el Kairos de Dios? ¿Cuándo llegará el tiempo de Dios? Y el Señor se acerca a este paralítico y simplemente le pregunta: ¿quieres ser sano? Y miren cómo le responde el paralítico. Señor, le respondió el enfermo, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua, porque entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No tengo posibilidad en este estanque, Señor. Todavía este hombre no conocía a quién le estaba hablando. Jesús estaba ahí mismo, pero este hombre no le conocía. Yo quiero decirte que en esta tarde Jesús está ahí mismo contigo. Cualquiera sea tu situación de dolor, cualquiera sea tu situación de tristeza, de enfermedad, Jesús está ahí mismo. Y probablemente tú no lo conoces. Como este hombre que le dio explicaciones al Señor. Señor, no tengo quien me meta al estanque. Dependo de otros. No hay nadie que me ayude y cuando ya voy, otro desciende antes. Pero Jesús a continuación le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya. El Kairos de Dios, el tiempo de Dios le llegó a este paralítico. Cuando este paralítico estaba totalmente confundido, cuando este paralítico pensaba que ese estanque le iba a dar sanidad. Tú has pensado en los médicos, has pensado en el banco, has pensado en el psiquiatra, has pensado en tantas cosas que te pueden dar vida, que te pueden traer solución, que te pueden traer sanidad. Y sí, Dios puede usar los médicos. Yo no voy a hacer una discusión al respecto. Creo que Dios sí puede usar los médicos. Pero déjame decirte que en esta hora el Señor puede estar ahí en tu cuarto, en tu casa, donde tú estás a esta hora triste, quizás quejándote, quizás confundido como este paralítico, buscando otras alternativas, pensando que a lo mejor yendo a un hechicero te puede sanar, pensando que pagando tanta plata te puede sanar, y te confundes con tantas cosas como este paralítico. Y Jesús simplemente te pregunta: ¿quieres ser sano? Este hombre estaba tan confundido que respondió verdaderamente cosas que no son correctas responder, pero era porque él no conocía a Jesús. Y cuando Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda, al instante aquel hombre, al instante,
aquel hombre quedó sano. Aquel hombre quedó sano. ¿Puede usted imaginar eso? 38 años. Ahora ese hombre está en pie. Ese hombre va a poder llegar a su casa, abrazar a sus padres, a sus hermanos. Y va a haber una alegría inmensa en esa familia. ¿Por qué? Porque el Kairos, el tiempo de Dios, ha llegado. Quiero repetirte algo que dije hace un momento atrás. El milagro o la intervención de Dios no ocurre cuando queremos o esperamos, sino ocurre en el tiempo de Dios. Ocurre en el Kairos de Dios. Este hombre tomó su lecho y se fue caminando. Testimonio público. Testimonio público. 38 años postrado. Testimonio público, salió caminando. Queridos hermanos y hermanas, Dios tiene todo en sus manos. Escúchame, yo voy terminando. Y luego voy a orar por ti. Dios tiene todo en sus manos. Él tiene tu tiempo, tus meses, tus segundos, tus minutos. En tu mano está mi tiempo, dice el salmista. Él no se tarda. Y tampoco llega antes. Él sabe cómo y cuándo hacer las cosas. Nosotros nada más debemos seguirle y amarle con todo nuestro corazón. Confiando en su bondad y poder. Pero Dios tiene todo en sus manos. Él no se tarda. Él llega en el momento que tiene que llegar. ¿Cuántos años, cuántos meses tienes tú? ¿Cuántos segundos, minutos de vida tienes? Por ahora tienes que seguirlo a Él, amarlo a Él con todo tu corazón. Confiando en su bondad y poder, porque pronto, el tiempo de Dios, el Kairos, llegará a tu vida. ¿Y qué ocurre cuando el Kairos de Dios llega? El tiempo de Dios es perfecto. Cuando el Kairos de Dios llega, todo sucede y se provee de manera jamás imaginada. Donde todas las cosas imposibles son posibles. Quizá el médico te ha dicho, su caso, su enfermedad es irreversible. El cáncer que usted tiene, la metástasis está muy avanzada. Querido, querida, confía en Dios. Confía en Dios. Los tiempos tuyos, tus años, tus meses, tus minutos, tus segundos están en las manos de Él. Y si Él así lo quiere, Él llegará a tu vida con el tiempo Kairos, con el tiempo de Dios. Todo sucede en el tiempo de Él. Todo pasa en el tiempo de Dios y no en el tiempo del hombre. Confía en Él en estos momentos. Quizás tú por mucho tiempo has estado pensando, mi vida es un derrotero, Dios se ha olvidado de mí. Pero Dios sigue siendo soberano. Dios sigue teniendo el control.
Y Él tiene tu tiempo, Él conoce tu tiempo. Los tiempos tuyos y los míos están en las manos del Señor. Así que cuando tengas un proyecto, sin importar si es grande o pequeño, por simple que parezca, debes pedir la guía y dirección del Señor. Aprende a escucharlo. Aprende a reconocer su voz cuando nos está diciendo, este es el tiempo perfecto. Entonces es la señal que ha llegado a nuestras vidas, el Kairos de Dios. Porque el tiempo de Dios siempre es perfecto. Yo quisiera, si la voz me da, poder cantar un himno, un canto, una letra que está muy relacionada con lo que hemos hablado en esta hora. Y después de cantar esta canción, yo quisiera orar por ti. Pero quiero pedirte algo. Dios conoce tu tiempo. Y mientras escuchas esta letra de esta canción, llénate de fe. Llénate de confianza. Porque así como en el caso del paralítico que por 38 años estaba esperando el movimiento de las aguas, confundido total, como muchos hoy día esperan en la religión, en la filosofía, en la hechicería, en la brujería. Y Jesús está ahí contigo. Y Jesús conoce tus tiempos. Y solo Él puede obrar lo que nadie más puede obrar. Escucha esta letra. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si grande es la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Aleluya. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús. Pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos ya se han agotado, si fuerzas nos faltan para continuar, si al punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Su amor no termina, su gracia no acaba, límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas
riquezas en gloria, abunda sus dones, abunda su amor. Su amor no termina, no, mi hermano, su gracia no acaba, un límite no hay al poder de Jesús. Pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Yo quisiera orar por ti en esta tarde en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay milagros. En el nombre de Jesús hay sanidad. Yo no sé tu problema. Posiblemente en tu familia luchas con alguien que está en verdad sin posibilidad de salud. Los médicos no dan alternativa. Quizás deseas que tu esposo, tu esposa, tus hijos vengan a Cristo y tú dices, ¿por qué tanto tiempo? Quizás tienes alguna enfermedad, tienes cáncer, tienes metástasis ya avanzado. Quizás tienes depresión y la depresión en verdad te ha maltratado todo este tiempo y tu vida es pura nostalgia, pena, tristeza. Quizás tienes un dolor, una enfermedad que los médicos han dicho no hay posibilidades. Y tú dices tantos años, tanto tiempo, tu cronos. Pero el tiempo de Dios ha llegado, el kairos de Dios ha llegado. Yo quiero pedirte que en esta hora creas en Dios. Creas en Jesús, en este mismo que le dijo a ese paralítico, levántate, toma tu camilla y anda. Y después de 38 años le llegó el kairos a este hombre. Confía en Dios. Quiero pedirte que repitas una oración allí donde tú estás, hermano, hermana, amigo o amiga. Diga, Señor Jesús, creo tu palabra en esta tarde. Creo que estás aquí, Señor. Creo que tu tiempo puede ser hoy. Y confío en ti. Y espero en ti, Señor. Porque sé que mi tiempo, Señor, puede pasar los días, los meses. Pero tu tiempo, tu kairos, el tiempo tuyo pronto llegará a mi vida. Si tú quisieras hacer un ejercicio espiritual, poner tu mano en la zona donde tienes dolor si es que estás enfermo. Pone la mano ahí con fe en el nombre de Jesús. Son ejercicios espirituales. Pone la mano ahí donde está esa dolencia. Pónela. En el nombre de Jesús, declaramos salud. Señor, en los méritos tuyos, pedimos que en este momento se acabe el cáncer, se acabe la metástasis, se acabe la enfermedad, el dolor, en el nombre de Jesús a esta hora. El problema económico, el problema familiar, pon tu mano, Señor,
en ese ser querido, Señor, que está afectado. Pon tu mano en ese familiar que está lejos de ti. Pon tu mano, tráelo de vuelta a tus brazos. Señor, que el Kairos tuyo en esta tarde pueda ser real en más de una persona. Toca, Señor, toca, Padre, toca, reprende, sana, echa fuera todo vestigio de enfermedad. Padre, resuelve situaciones, aquel matrimonio que está separándose. Señor, en esta hora, Padre, reprendemos toda obra inmunda del diablo que quiere destruir a ese matrimonio y pedimos que tú en esta hora restaures ese matrimonio. En el nombre de Jesús. Obra, Señor. Obra en el nombre de Jesús. Toca en el nombre de Jesús. Manifiéstate a esta hora en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Porque tú estás aquí con nosotros y estás con todos los amigos, amigas, hermanos y hermanas que hasta ahora han escuchado tu palabra. Y solo gracias, Señor. Solo gracias por la obra tuya. Sí, Señor. Mi querido hermano, hermana, amigo, amiga, siga confiando en el Señor. Este hombre que estaba en ese estanque en Bethesda, 38 años. Siga confiando en el Señor. Dios puede en esta misma noche obrar. Los tiempos son de Él, los tiempos suyos están en la mano de Él. ¿Cuántos años, meses, semanas tiene usted? Puede ser que esta semana no, pero a lo mejor la semana que viene sí. Sí, mi hermano. Puede ser que hoy día no, pero mañana sí. Aférrese a Él, ámelo, búsquelo. Y si usted todavía no conoce a Cristo, ríndase a Cristo ya. Hoy día, ríndase a Él, pídale perdón por sus pecados. Acéptelo como su Salvador personal. Y a partir de hoy, sea usted un salvado, una salvada, un hijo, una hija de Dios. Amén. Vamos a cantar un himno para ya ir llegando al final de nuestro culto. Y si usted quiere escribirnos, contarnos algún testimonio de lo que hemos visto a esta hora, si usted, Dios le ha tocado de una manera especial, cuéntenos, porque eso nos bendice a todos. Así que yo le invito a que nos comparta la bendición de Dios a su vida a esta hora. Lo que Dios ha hecho, compártalo en el nombre de Jesús. Y este himno que vamos a cantar habla de la preciosa fuente sanadora. ¡Oh, preciosa fuente sanadora! Para todo fluye libre. Fluye para ti, hermano. Fluye para ti, amigo, amiga. Fluye para todos a esta hora. Cantemos al Señor esta última alabanza, 147 de nuestros himnarios. Ver la fuente sanadora. Ver la fuente sanadora, la que abrió el Salvador, cuyas aguas refrescantes son de perennal valor. Oh, preciosa fuente sanadora, para todo fluye libre. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios me sana a mí. En la
fuente que nos sana. He hallado el perdón y lavado toda mancha de mi pobre corazón. Oh, preciosa fuente sanadora, para todo fluye libre. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios me sana a mí. En la fuente que nos sana, Cristo ofrece la salud. Pues venid enfermos todos, probaréis su gran virtud. Oh, preciosa fuente sanadora, para todo fluye libre. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios me sana a mí. Esta fuente que nos sana, aún hoy día es eficaz. Ven, sumérgete en ella, cree y sano quedará. Oh, preciosa fuente sanadora, para todo fluye libre. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios me sana a mí. Oh, preciosa fuente sanadora, para todo fluye libre. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios me sana a mí. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios de milagros, tú eres Dios de obras, tú eres Dios de salvación, eres Dios de liberación y eres Dios de sanidad. Señor, gracias porque en esta hora tu presencia aquí en nuestro hogar es muy especial, muy sentida. Y creo firmemente que tu presencia igualmente es sentida allí donde están tantos hermanos y amigos, Señor, siguiendo este culto. Y gracias porque tendremos que cortar la transmisión, Señor. Pero la transmisión contigo no se corta jamás. Podemos seguir conectados contigo. Y permite que mis hermanos, mis hermanas, amigos y amigas sigan conectados contigo. Porque el que hace obras aquí no es nadie de nosotros, no es ningún hombre, mujer. El que hace obras solo eres tú. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por que te pudimos sentir en nuestra vida y sabemos que tú seguirás con nosotros. Y sigue tú bendiciendo a cada persona y que la fe de tanta gente, de tantos amigos y hermanos, Señor, siga firme en ti. Señor, te alabamos y toda la gloria, la honra, la alabanza, el honor por lo que hiciste, Señor, es para ti. Tú eres el grande, tú eres la persona más importante en medio de nosotros. Y a ti te alabamos, a ti te bendecimos. Muchas gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo
Hermanos, junto a mi esposa nos despedimos, junto a nuestra hija nos despedimos. Y mañana estaremos orando en nuestro culto vía Zoom, martes, miércoles. Si usted quiere sumarse a nuestros cultos de oración por esta aplicación, escríbanos, baje la aplicación que es gratuita y nosotros le mandamos el enlace de entrada 10 minutos antes del culto mañana a las 8 y de esa manera usted puede ser parte. Y escríbanos en los comentarios si Dios ha obrado en su vida, escríbanos en los comentarios o escríbanos en forma quizás más confidencial. Estamos disponibles y queremos seguir orando por ustedes. Un abrazo, que Dios les bendiga.